Buenos días a todos, chicos. Si no tienen inconveniente, vamos a empezar. Entonces, lo que vamos a empezar les voy a pedir es que, como siempre, pues abran su champ. Y le demos inicio a los servicios de Start, de Apache y de MySQL. Y nos vamos a localhost en el navegador phpMyAdmin. Por favor. Y en su Atom, creen un nuevo documento. Y lo vamos a guardar como proyecto.php. Le vamos a dar en guardar. Entonces lo que vamos a hacer esta clase pues ya va a ser complementar ahora sí lo que hemos visto de HTML, de PHP y de MySQL, ¿no? Entonces ya vimos que podemos tener una aplicación que tiene su esqueleto que va a estar montado en HTML y este nos va a permitir mostrar información y recibir información. Ya vimos que con PHP podemos manipular la información y entonces podemos decidir qué va a suceder con la información que nos está dando y qué podemos lograr con ello. Pero la información que nos están dando hasta ese momento, si nosotros recargamos la página, se pierde. Entonces ya vimos que podemos administrar lo que van a ser las páginas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es ver cómo se complementa todo esto y vamos a empezar a utilizarlo ya todo junto para que vean cómo es que pues ya se crea un documento. Entonces, en este documento proyecto PHP vamos a armar un esqueleto HTML. Entonces vamos a armar nuestro HTML. Vamos a incluir nuestro head. Vamos a poner nuestro body. Y aquí en el head solo vamos a ponerle una etiqueta de título. Y nuestra etiqueta meta de la codificación, ¿no? Que es meta charset igual comillas UTF 8 comillas cerrado. Y en el body les voy a pedir que construyan un formulario. Vamos a ir construyendo un formulario donde vamos a crear un usuario y su contraseña como si fuera un registro.
¿Sale? Entonces le vamos a pedir, vamos a crear nuestro formulario. Ya saben, es la etiqueta form, que lleva su action, que es lo que va, que hacia dónde se va a dirigir. Entonces ahorita lo vamos a dejar en blanco de momento. El método le vamos a poner que nos mande, ya les había comentado que cuando vamos a recabar información sensible de nuestros usuarios, vamos a utilizar el método post. Entonces cerramos nuestra etiqueta de formulario. ¿Qué sería lo primero que le pedirían ustedes a un usuario que se está registrando a un servicio, una página, una aplicación, de lo que ustedes crean que es necesario? ¿Qué datos le podríamos pedir a nuestro usuario? Nombre y correo. Nombre y correo. Entonces le podemos pedir que nos dé su nombre, entonces, ¿qué tipo de etiqueta de input tendríamos que utilizar para el nombre? ¿Alguien? Sería la etiqueta text. La etiqueta text, exactamente, porque vamos a ingresar un texto. Y para el correo electrónico, Una string. una de string, que podría ser un texto o algún texto especializado. Mail. Podríamos utilizar la de mail. También podríamos haber utilizado la de texto simplemente, ¿no? Pero como aquí pues queremos que haga de una vez la comprobación para que sea un correo, yo agregaría, le pediría un nombre de usuario, ¿no? Que elija su nombre de usuario. Ahorita vamos a hacer un formulario simple, ¿vale? Ya después nos podemos meter con cosas como que valide. Es esto que hacemos en los registros donde realmente te valida que el usuario esté libre, que, que tengas que repetir la contraseña y verifique que los campos sean idénticos para que te deje pasar. Ya ves que te pide, escribe tu contraseña, repítela, ¿no? Aquí precisamente como lo vamos a hacer, con como ejemplo, y para tener el control nosotros, ahorita vamos a ponerle aquí que esta sea de tipo texto, igual que la de arriba, ¿no? Pero también le podríamos pedir que sea un tipo password, y aquí va a ser el pass, ¿no? Finalmente, no se nos olvide poner nuestra tarjeta, nuestro botón, ¿no? El input, y aquí va a ser input de tipo submit. Entonces, si guardamos esto y nos vamos a nuestro navegador, ingresamos a la ruta donde lo guardamos, que yo creo que estoy en curso 2, diagonal. Esto aquí acuérdense que depende de ustedes cómo lo tengan guardado dentro de la carpeta htdocs, ¿no? Lo tengo guardado en la carpeta curso, luego dentro de la carpeta curso 2 ya tengo proyecto. A lo mejor ustedes solo tienen la carpeta curso, no tienen
la carpeta proyecto 2. Proyecto.php. Digo, en curso 2. Entonces sí es aquí en proyecto.php. Ahí está. Y aquí ya tenemos nuestro formulario. ¿Sí se ve bien? ¿Se acuerdan que si yo aquí lleno, me llamo Raúl, mi correo es este, le voy a poner de usuario Raúl Hegu y vamos a componerle la contraseña más segura del mundo? Si yo le doy registrar, ¿qué va a hacer el formulario, chicos? Nos abre otra pestaña, ¿no? En blanco, la que no tiene los datos en el buscador. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra idea de qué va a suceder? No se tendrían que guardar esos datos en una base de datos. Ese sería nuestro objetivo. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, si yo aquí le doy clic en registrar, no se fue a ningún lado y se borró la información. ¿Y eso por qué sucede? Porque yo no he definido la acción que quiero que suceda. ¿Sale? Yo aquí tengo dos opciones. Puedo yo aquí agregar y decirle, ¿sabes qué? Llévame a un nuevo documento que se llame registro.php, por ejemplo. Acuérdense, guardamos los cambios, recargamos la página, le decimos que sí. Y ahora yo vuelvo aquí a guardar. Le vuelvo a decir que este es mi correo. Le vuelvo a decir que yo quiero este de aquí y la contraseña más segura del mundo. Y entonces le doy en registrar. Y ahora sí ya me manda a registro.php. Ahorita me dice que no existe. Pero también podría yo hacer otra cosa. Ahora me puedo valer de PHP. En lugar, va a haber ocasiones en las que a nosotros no nos va a convenir por cuestiones de espacio, por cuestiones de simplicidad, no nos va a convenir tener muchos y muchos y muchos archivos, como por ejemplo crear aquí mi página proyecto, que es donde se van a registrar. Y luego, ya que se registren, los mando a la página de registro PHP, donde obtengo la información y la guardo en la base de datos. Y luego ya que está guardada, los mando a una página de bienvenida donde ya están registrados, o los mando, como suele suceder cuando te registras en algún servicio, ya que te registraste, te mandan a la página de inicio de sesión, y ahora que inicia sesión. Entonces va a haber ocasiones en las que no te conviene tener todo eso y te conviene que todo suceda en en un solo documento. Entonces para eso nos vamos a valer ahorita de PHP. Y acuérdense que nosotros habíamos platicado que PHP se puede incrustar en cualquier momento dentro de un documento. De hecho, lo que nosotros estamos haciendo en realidad en este documento, que se llama proyecto.php, es que el navegador puede interpretar el HTML y el PHP y cortar las instrucciones e inmediatamente realizar una, una instrucción o un script en PHP. O sea, en realidad lo que nosotros tenemos es un documento que está en PHP y le estamos incrustando el HTML extra. Entonces hasta este momento nosotros ya utilizamos la primera instrucción PHP. ¿Qué es lo que hace esta instrucción PHP? Como nosotros ya sabemos, pues tiene su etiqueta de apertura. Aquí inicia mi script, su etiqueta de cierre. Aquí termina mi script. Tengo a la instrucción echo, o sea, imprime. Y tengo una variable especial, así como habíamos visto a la variable post. Nosotros vamos a tener unas variables en PHP que se llaman server. Estas variables server nos van a permitir obtener información acerca del servidor en el que estamos corriendo nuestro servicio. En este caso simplemente ya tenemos a la variable server. Muchas veces estas variables las podemos definir nosotros, o bien ya vienen. ¿Se acuerdan que nosotros modificábamos el archivo de inicio de PHP para corregirle la fecha? Cuando hicimos lo de la fecha que nos ponía que estábamos en Berlín a las 3 de la mañana y tuvimos que configurarlo, en ese mismo documento de configuración nos va a dar unas equivalencias o nos va a dar las definiciones de estas variables para saber qué es lo que tiene que hacer. Simplemente pues aquí nos está diciendo,
vamos a utilizar a la variable _server, que si se acuerdan, todas las variables que inician con el corchete, en realidad son arrays, y le estamos pidiendo que vaya a php self. Esta variable está apuntando de manera, se llaman variables mágicas, apuntan directamente a la información del documento en el que estamos. Entonces, si yo pongo aquí php self, lo que me va a permitir va a ser lo siguiente. Vean, voy a guardar, voy a actualizar mi documento de nuevo, y entonces lo vuelvo a llenar. Contraseña. Y vean que ahora me regresa al mismo documento. Ya no me mandó a registrar.php, me manda de vuelta al documento. Pero ahora vean qué es lo que pasa si yo acá arriba del HTML, abro unas llaves PHP y le digo que me vacíe el contenido de post. Le voy a dar aquí en recargar, y ven que lo que está haciendo la variable PHP es, sin necesidad de que yo le escriba aquí el action, me está redirigiendo automáticamente al mismo documento. Sin La ventaja de cómo lo hacemos la primera vez cuando le dimos registrar y no hizo nada, es que cuando no tiene un action no envía la información del formulario al documento, simplemente recarga la página cuando nos le damos registrar y no tiene un action definido. Cuando ya lo tiene definido, lo que hace ahora sí es mandar la información vía el método, en este caso que vimos que es post, y yo ya tengo la información, y aquí yo ya puedo empezar a manipular esta información. Entonces nosotros aquí, acuérdense que la variable, la función bardump es una función que no solo me va a permitir obtener el contenido de post o de get, sino me va a permitir obtener el contenido de cualquier arreglo, ya sea uno que haya yo definido o uno que ya esté predefinido, como en este caso post. ¿Por qué se les llaman variables mágicas? Porque vean qué sucede si yo ahorita cierro este documento, vengo aquí y le digo renómbralo, y ahora no quiero que se llame proyecto, quiero que se llame registro. Ahora se abre el registro. Aquí me va a decir que no existe, porque acuérdense que la URL siempre está buscando el nombre correcto. Ahora cambio por el nuevo documento. Vuelvo a llenar mi archivo. Y sigue funcionando. Si yo no hubiera hecho esto, y por alguna razón, y se van a dar cuenta que va a haber ocasiones cuando estamos haciendo pruebas con los documentos HTML que estamos haciendo, va a haber ocasiones en que por alguna razón te va a convenir duplicar este código y tenerlo guardado a lo mejor en registro 1, registro 2, registro 3, porque estás haciendo pruebas hasta que te quede tal cual tú lo quieres. Bueno, hasta que cumplas los objetivos que tienes, o bien porque a veces vas a tener que llenar en páginas separadas mucha información, ¿no? A lo mejor tienes que llenar un formulario muy grande donde tienes que ir haciendo decisiones, y tú, para saber de qué son tus documentos cuando ya los tienes organizados, porque ven aquí, por ejemplo, con el curso, ya cuántos documentos tenemos. Ahora imagínense tener que estar viajando entre ellos, ¿no? Entonces, esto se puede hacer un caos. Puedes llegar a tener aquí una lista de documentos de 100, 200 o 300. Y pues, si no les pones un nombre que te sea descriptivo, por lo menos para tus propósitos, te puedes empezar a perder. Entonces, va a haber ocasiones en las que a lo mejor ya terminaste de hacer algo aquí y quieres que se vayan ahora sí a otro documento PHP.
y al que le vas a llamar a lo mejor registro 1 y luego registro 2, registro 3, registro 4, y con PHP Server te ahorras el tener que estar actualizando cada vez el formulario. Ahora, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Cómo podríamos pasar este arreglo? Que, digo, ya lo vimos, pero ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer para pasar este arreglo? Y primero tenerlo como datos que ahora sí podamos enviarle a nuestro servidor para que lo guarde en una base de datos. Eso no lo habíamos hecho una vez con un switch. Lo podríamos haber hecho con un switch, sí puede ser. Vale, vamos a resolverlo. Entonces aquí mismo, fíjense, lo primero que nosotros podemos hacer, primero es convertir nuestro arreglo, ¿no? Que nos lo guarde en variables. Como ahorita son poquitos campos los que tenemos, entonces los podemos guardar variable por variable, ¿no? Entonces vamos a decirle, vamos a utilizar un if. Si, primero, la variable post. ¿Se acuerdan que habíamos visto una función que nos permite saber si post está definido o no está definido? Que es insert. Entonces, insert nos va a devolver solamente un valor booleano que puede ser verdadero o falso. Entonces, si post está definido, entonces queremos que hagas algo. Si no, no hagas nada, no me muestres absolutamente nada. Lo primero que quiero que hagas, si está definido, pues es que me guardes. Yo sé que el nombre del arreglo es el name que viene en el correo, perdón, en el correo, en el formulario. Entonces ese va a ser su índice, véanlo, aquí lo tenemos en donde está escrito el arreglo. Tenemos el nombre es el índice y el valor es este. Aquí solo acuérdense que aquí nos está diciendo también de qué tipo es. Entonces lo que vamos a hacer es guárdamelo en la variable nombre. Lo que venga como nombre, ¿no? Entonces para hacer esto rápido, pues vamos a copiar esa variable. Teníamos el correo, el nombre de usuario y la contraseña. Entonces le ponemos aquí. Ponme que sea. Aquí el segundo es el correo. Que es el correo. Este se llama usuario. Entonces es el usuario. Lo que tiene que coincidir dentro de las llaves es lo que nosotros le pusimos como name. Entonces el pass. Vamos a poner el pass. Entonces aquí le vamos a poner que esta es la costra, la contra. Y este de acá arriba va a ser el usuario. Y para verlos, le vamos a pedir aquí que nos haga un eco de esto. Le voy a dar guardar, le voy a dar recargar. Y vean cómo ya aquí me está devolviendo la información. Obviamente pues me la está devolviendo porque pegada, porque no le puse un separador. Simplemente lo único que yo quiero o que yo quería aquí era que ver que ya estoy recuperando el puro contenido, ¿no? Entonces ahora fíjense, nosotros podemos crear una instrucción SQL. Si nosotros le mandáramos una instrucción SQL a nuestro servidor, ahorita así como lo tenemos, ¿creen que haría algo? ¿Guardaría algo?
Ahorita este es el estado de nuestra base de datos. Solo tenemos la base de datos curso y la tabla niveles. ¿Qué podríamos hacer primero? Sería como conectarlo a otro archivo donde ya se guarde. Ok. Pero aquí lo primero que va a suceder es que mi servidor me va a decir, ¿y a dónde lo quieres guardar? Tu tabla niveles, por ejemplo, no tiene todos estos campos de información, ¿no? ¿Cómo lo vas a guardar? Entonces, lo primero que le podríamos decir a nuestra instrucción PHP, o sea, aquí le voy a poner los comentarios para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Y aquí lo que hice fue recuperar los campos del formulario a través de su índice en un array de tipo post, ¿no? Ya las obtuve uno por uno. Ahora lo siguiente que yo quiero hacer es verificar si existe la tabla en la base de datos y si no crearlo. Entonces voy a verificar si existe la tabla donde guardaré los datos, y si no, la creo. Ok, entonces lo que nosotros podemos hacer es crear una variable. Acuérdense que pues las variables simplemente son contenedores, que se llame SQL porque queremos guardar una instrucción SQL, ¿no? Y le ponemos el punto y coma. Y como va a ser una cadena de texto, la vamos a tener que poner entre comillas. Nosotros tenemos, si se acuerdan, la instrucción create table if not exist. Crea una tabla si no existe. Que se llame, pues aquí van a ser que mis usuarios, ¿no? Dios. Y como es SQL, yo puedo dejar espacios, ¿no? Y se acuerdan que lo que teníamos que hacer, ¿qué era lo que teníamos que hacer después de create table if not exist? ¿Qué le tenemos que poner a esa tabla? Pues no tiene las columnas, ¿no? Para guardar esa información. Entonces las tendría que crear, ¿no? Las tendría que crear. Entonces ahora sí vamos a decir, abrir un paréntesis. Y entonces yo quiero aquí nada más es para, y su punto y coma no se me olvida, ¿no? Entonces yo quiero primero una que sea de identificador para mi usuario. Entonces esta le tengo que dar un tipo que tiene que, como acuérdense que tiene que ir incrementando. Entonces le vamos a decir que sea int y que valga hasta 255. Que tiene que ser not null y que además tiene que ser auto increment, ¿no? Entonces, coma y me voy a la siguiente columna que quiero. Entonces la siguiente columna que quiero es la que me guarda el nombre. Entonces ahora sí le ponemos necesita una tabla que se llame nombre, a la cual le vamos a poner que sea de tipo varchar a 255, porque difícil, digo, a menos que se llamen así como en los 1800 o principios de los
de 1900 que se llamaban Juan de Dios, José Nepomuceno, Francisco del bla 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 bla, o como el Gladiador, Máximo Meridio, etcétera, difícilmente vamos a tener un nombre muy largo, ¿no? A lo más, pues puede ser una persona que tenga 3 nombres, un apellido simple y un apellido compuesto, ¿no? Podríamos decirle que también sea not null, que no guarde la información si no nos da su nombre. El siguiente carácter pues sea su correo. Y este lo vamos a dejar que sea long text, porque por los caracteres raros, y ya ven que luego si hay gente que se pone, este también le vamos a decir que sea not null. Y luego me falta agregar aquí en correo al usuario, ¿no? Pues aquí le vamos a poner user. Le vamos a poner que sea varchar también, que sea de 255. Porque generalmente pues los nombres de usuarios son cortitos. Le vamos a poner que este evidentemente tampoco puede ser nulo. Y finalmente el password. Y aquí, como puede venir con bastante información, pues le ponemos que sea long text, ¿no? Le damos coma y le decimos que nuestra llave privada, nuestra primary key, va a ser id-usuario, ¿no? Ese es mi llave privada y ya terminé mi instrucción. Entonces yo lo que puedo hacer aquí, que ya tengo mi SQL, pues es verificar que se imprima, ¿no? Entonces vamos a darle un echo. Vamos a ponerle un carácter HTML, el punto para unir o concatenar, y mi variable SQL, porque quiero ver que se está imprimiendo de manera correcta, ¿no? Entonces yo guardo, me voy aquí a proyecto, recargo, y efectivamente se está creando mi instrucción SQL. Pero ahora creo que es evidente que si yo recargo aquí el phpMyAdmin, y bueno, lo voy a poner en grande para que no tengamos este problema, y pues no tengo aún la tabla, no se ha creado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conectarnos ahora con nuestro servidor. Y para hacer una conexión con el servidor, PHP tiene una manera. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Entonces aquí voy a poner en comentario hacer una conexión con el servidor. Acuérdense que todo esto, todo nuestro proyecto ya está corriendo dentro de nuestro propio server. Entonces nosotros ya nos podríamos conectar directamente a nuestra base de datos para crear esto. Para ello, pues PHP nos va a pedir unos datos. Nos va a pedir el nombre del servidor. ¿Y yo cómo sé cuál es el nombre del servidor? Lo tengo aquí. Es el 127.0.0.1. O en el caso de mi prueba se llama localhost mi servidor. Entonces obtenemos la dirección IP, que es esta de aquí, o nos conectamos a través de localhost. Entonces vamos a hacerlo, para que sea entendible para nuestro ejemplo, vamos a hacerlo de manera sencilla. Entonces le vamos a poner que es server name, o sea, el nombre del servidor se llama localhost. Nos va a pedir también el nombre de usuario. Cuando nosotros entramos
a nuestro documento, aquí, perdón, a nuestro phpMyAdmin no nos pide un nombre de usuario y contraseña. Si yo aquí le doy en cerrar sesión, si se fijan, aquí lo único que hace pues es que me regresa al inicio, pero yo lo que quiero que vean es que yo aquí tengo unas cuentas de usuario, ¿no? Aquí tengo varias y yo tengo aquí al root, al localhost, tienen unos privilegios y no tienen definidas de momento contraseñas. De momento no las vamos a definir, pero sí las tenemos que tener cuando trabajemos en un proyecto. Vamos a tener que tener la contraseña para poder conectarnos a la base de datos. Y algo que va a ser importante es que nosotros vamos a tener usuarios, porque vamos a poder tener, por ejemplo, como yo aquí que tengo dos proyectos, que a lo mejor un usuario se puede conectar a la base de datos curso, pero no se puede conectar a la base de datos atención, aunque ambas están guardadas dentro de el mismo servidor. O sea, puedo administrar muchas bases de datos con phpMyAdmin, pero no necesariamente tener el nivel para comunicarme entre ellas. Eso es por seguridad. Lo siguiente que me está pidiendo... Ay, me perdí mi documento. Aquí está. Lo siguiente que me va a pedir PHP para poder conectarse con la base de datos es, bueno, ¿y quién se va a conectar? Entonces se va a conectar el usuario root. Lo siguiente me va a decir, bueno, ok, y su contraseña. Entonces me va a pedir la password. Y aquí la voy a dejar como caracteres vacíos porque aquí nosotros no tenemos una contraseña definida. Y finalmente nos va a decir, bueno, ¿y a qué base de datos? Database name. ¿A qué base de datos quieres que me conecte? Yo quiero que te conectes a la base de datos curso. ¿No? Que es justo a esta, a curso. Entonces yo ya creé esas variables. Entonces estos son los datos que necesito. Ahora vamos a crear la conexión. Para crear la conexión a la base de datos, vamos a crear una variable que se llama con doble N. Y le vamos a poner new, que esta es igual a una función especial de una funcionalidad que ya trae incorporado PHP. Le vamos a poner new MySQLi, vamos a abrir paréntesis, vamos a poner punto y coma, y esta función nos pide que le pasemos unos datos. Entonces, ¿qué datos nos va a pedir? Pues justamente los que acabamos de crear, pero server name, server name. Me va a pedir el usuario y siempre los tenemos que poner en este orden. Username, nos va a pedir el password y finalmente nos va a decir, nos va a pedir el nombre de la base de datos, database name. Nada más le voy a dar aquí unos espacios para que sea más legible mi código. Entonces yo ya aquí tengo, voy a crear una variable, voy a crear más bien, esta es mi conexión con MySQLi y la voy a guardar en la variable conexión. Vamos a checar que nuestra conexión, vamos a verificar que se realizó la conexión con la base de datos. Entonces para eso tenemos al if. Entonces podemos ponerle un if y entonces ahora sí, mi condición, si con esta variable, cuando nosotros la creamos y hacemos el new, aquí ya se hace la consulta directamente al servidor
y el servidor nos va a guardar una llave en un valor booleano. Simplemente nos va a decir verdadero o falso, ¿no? Entonces aquí nos va a regresar true o nos va a devolver conectado. Ya puedes operar con él. Entonces nosotros vamos a hacer una validación. Si esto me devolvió, le voy a poner una flecha que es guión mayor que, y voy a poner connect guión bajo connect con doble E, y le voy a poner error. Entonces lo que quiero que hagas, estas palabras clave que estoy poniendo, die, que es muere, es para que me arroje un mensaje. La conexión falló, 2 puntos, y voy a poner a la conexión. Quiero que me diga qué fue lo que sucedió. Connect. Y repetimos lo mismo que puse arriba. Connect guión bajo error. ¿Por qué le estoy dando la instrucción die? Porque yo lo que quiero es que si aquí la conexión, en lugar de darme un mensaje de conexión exitosa, me da un mensaje de conexión en error, de que hubo un error al conectarme, yo lo que quiero es que ya deje de intentarse conectar para evitar que mi servidor se sature y se me caiga la conexión, o tire yo el servidor y por estar intentando hacer esto deje mi servidor momentáneamente fuera de servicio. Entonces yo lo que hago inmediatamente es corta la conexión, ya no lo intentes, y mándame inmediatamente el error que sucedió. Si no, si no ocurrió ningún error, entonces ahorita de momento esta parte del código que estoy poniendo, el else, generalmente no se pone, ¿no? Pero ahorita yo lo que le voy a pedir es que me haga un echo y me ponga correcto, ¿no? Simplemente que me avise que mi conexión se llevó a cabo de manera correcta. Entonces ahora sí le voy a dar guardar y voy a ir a mi proyecto, le voy a dar que se recargue, y si se fijan aquí ya me devolvió correcto. Quiere decir que yo ya hice la conexión a mi base de datos. Entonces, para hacer una conexión a la base de datos necesito crear las variables que guarden la información de mi base de datos, y a través de esta instrucción generar la conexión con la base de datos. A partir de este momento yo ahora sí ya me puedo conectar con mi servidor. Ahora, ¿ustedes le ven algún problema a este código? Lo que va a suceder si yo dejo mi conexión así aquí a la vista es que alguien puede entrar y de entrada llevarse el nombre de mi servidor. No hay tanto problema, es público, sino cómo se conectan conmigo a través de un servicio que convierte mi dirección IP en algo entendible como facebook.com, pero Facebook tiene una IP. Lo mismo va a suceder en mi caso. Pero a mí lo que no me conviene es que esta información entre. Fíjense que está en la página de registro. Si yo le doy al inspector de documentos de Chrome, vean, eso se hace tecleando la tecla F12 en el navegador, y les va a aparecer una barra de inspección. Puede que les aparezca aquí arriba, puede que les aparezca aquí abajo, pero quiero que vean que esta es una herramienta para desarrollo que nos permite ver qué es lo que está pasando en la consola, qué elementos conforman a mi tabla. Y quiero que vean que aquí se está imprimiendo la información que yo tengo en el documento. Y hay maneras en las cuales yo, a través de un comando en la consola, puedo leer la información que está dentro del código PHP, ¿sale? Entonces nosotros, por seguridad, lo que vamos a hacer es no tener al archivo de conexión o a la conexión explícitamente puesta dentro de nuestro documento.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar aquí a File, crear nuevo documento. Lo vamos a guardar. ¿Dónde está guardar? Aquí está. Guardar como. Y le vamos a decir que se guarde como el documento conexión.php. Le voy a dar guardar. Y entonces abro mis llaves PHP. Me voy a mi documento de registro. Y me llevo mi conexión completita. Acuérdense que inicia desde donde yo le doy los datos. Hago mi conexión y compruebo la conexión. Entonces le doy, lo quito de aquí. Me voy a mi documento conexión y la voy a guardar aquí. Entonces yo ya aquí tengo mi conexión en un documento aparte. Lo voy a guardar. Lo voy a guardar y evidentemente aquí, si yo reescribo, ya no me está devolviendo el valor correcto porque ya no tengo la conexión ahí. Entonces ahora lo que voy a hacer en mi Atom es aquí en registro voy a utilizar otra instrucción que se llama incluye, y le voy a decir que me incluya entre comillas simples al documento conexión. Ahora, ¿qué diferencia hay? Include. Ahora, ¿qué diferencia hay entre yo poner mi documento aquí, mi instrucción aquí y luego incluirla? Esta instrucción include, justamente su nombre, como su nombre lo dice, lo que me va a permitir hacer es incluir otro documento con instrucciones, pero este documento no es leíble en esta página, es decir, se carga antes de que se muestre la página. Entonces todo lo que está sucediendo o todo lo que va a suceder con ese documento o el momento de correr va a estar por detrás. Entonces nosotros lo único que estamos haciendo es incluir a el documento, nos lo traemos para acá, para nuestro documento, y va a correr esta instrucción y va a devolver o debería de devolver el correcto. Entonces le damos la devolución, le damos aquí en continuar y si se fijan ya me vuelve a aparecer el correcto. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo correcto sería que yo acá en mi proyecto debería de tener una carpeta a la cual yo no le dé permisos para que la vea más que el propio administrador del servidor. Entonces nadie puede entrar a ver ni a modificar ese documento. Y luego yo al archivo conexión, en sus propiedades, ya cuando estoy administrando el servidor, le voy a poner que sea de solo lectura, para que nadie pueda entrar y modificar esta información. Y mucho menos pueda leer la información. Es decir, le voy a dar permiso de solo lectura, pero para que sea incluido a través de PHP. Es decir, no pueden modificar la información y solo puede incluirse de manera que me devuelve el mensaje o me devuelve la acción. Así yo me evito que alguien se pueda borrar mi nombre de usuario y contraseña. Por lo menos yo como desarrollador voy a dejarle el trabajo más fácil y más sencillo a la persona que se encargue de llevar la seguridad informática en donde yo esté trabajando, donde yo esté llevando mi proyecto. Esta es la buena práctica, porque entonces él lo que va a poder hacer es entrar a un proyecto y ver que efectivamente tienes un archivo donde tienes todas las conexiones y él puede encriptar, ocultar, quitar permisos para que este documento siempre esté oculto y nunca esté formando parte del código de nuestra base. Entonces ahora sí vamos a continuar con lo que necesitamos. Ya que logramos hacer la conexión y ya que tengo mi tabla, perdón, sí, mi tabla que quiero hacer, entonces ahora sí, lo primero que voy a hacer es mandar la tabla para que esta más bien, mandar mi consulta. ¿Y cómo mando una consulta? Voy a copiar aquí un código y ahorita lo voy a editar, nada más para que lo vean. Vamos a hacer otro if.
Y entonces, ¿qué contiene? Tengo un if, otra vez tengo mi variable conexión que ya tengo acá. Esa sí la puedo sacar porque está guardando esto. La requiero para validar. Y ahora voy a utilizar la función query. Y voy a pasarle mi variable completa, es decir, mi instrucción SQL. Y le voy a decir, fíjense lo que está haciendo. Le estoy dando la instrucción de que haga esta función y se devuelva automáticamente el resultado. Entonces ya incluyo mi conexión. Entonces le voy a decir que si se ha hecho, me devuelva el mensaje, la tabla ha sido creada. La voy a agrandar un poquito más. Que si no, me devuelva, hubo un error al crear la tabla y me dé el error. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Con esta variable de aquí, que ya está incluida dentro de una validación, estoy haciendo lo mismo que hacía yo aquí. Estoy dándole una instrucción al servidor y guardando su resultado en la variable conexión. Lo mismo estoy haciendo aquí. A la variable conexión que ya traigo desde acá, es decir, ya me dijo que sí hay una conexión que está correcta, ahora le estoy pidiendo, esta flechita significa, o sea, cuando nosotros le ponemos el igual, le estamos asignando un nuevo valor a una variable, como aquí, ¿no? Cuando nosotros utilizamos la flechita, le estamos mandando una instrucción a lo que tenemos guardado en esa variable, porque en este caso lo que tenemos es una conexión. Y le estamos pidiendo que haga una consulta, que es query. Esa consulta, pues es todo lo que yo tengo guardado en esta tabla. Entonces, vamos a darle guardar. Aquí le voy a dar que cargue. Y fíjense, aquí me está mandando un error. Dice, hubo un error al crear la tabla. Ah, es que le puse, no modifiqué, como copié y pegué. Aquí, la tabla usuarios. Aquí le voy a dar guardar. No, dice que tengo un error al haber escrito la consulta. A ver, aquí. A ver, voy a copiar la instrucción. Vamos a limpiar esto para que se vea. Entonces primero voy a comentar esta para que no se imprima. Y le voy a quitar los ecos para que no se me impriman los valores. Solo se los habíamos puesto para verificarlos. Aquí le voy a dar guardar. Le voy a dar aquí en continuar. Aquí. Entonces me llevo este. Me lo voy a llevar a mi phpMyAdmin. Curso. SQL. En long text falta una T, ¿no? Documento. Long text. Si me falta la T final. En las dos. Entonces, si le doy guardar, ya debería de funcionar sin ningún problema. Entonces le voy a dar recargar. Ahí está. Entonces ya me devuelve, ¿no? La tabla ha sido creada. Y ahora sí, si me voy a mi base de datos, le doy aquí en recargar, ya tengo la tabla usuarios, ¿no? Y efectivamente ya se creó mi tabla usuarios. Y ya lo hice, bueno, ahorita sí tuve que usarlo para verificar el error, pero ya lo hice sin entrar a PHP. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Ahora sí, lo siguiente que quiero que suceda es que se guarde mi base de datos. Ahora, algo que va a ser bien importante es que nosotros aquí abrimos una conexión con la base de datos, y lo que es importante es que la tenemos que cerrar. Es que tenemos que cerrar siempre nuestras conexiones, porque si no las dejamos abiertas y podemos ser víctimas de ahí de un ataque, como les decía. Entonces, ¿cuál va a ser la instrucción? Bueno, yo ya aquí hice la inclusión para crear la tabla de datos. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es que una vez que termine el if termina aquí, entonces despuesito
yo le tengo que decir que por favor me cierre la conexión. De manera tal que a partir de aquí ya no se tiene guardada esta información. Ahora, yo ya tengo estos datos. Lo que puedo hacer ahora, ya con mi conexión cerrada, porque aquí solamente me incumbía crear la tabla y cerrar la conexión, no dejarla abierta ahí nunca. Entonces ahora sí lo que voy a hacer es insertar los datos en la tabla, ¿no? Y entonces para insertar los datos en la tabla necesito crear otra instrucción SQL. Aquí fíjense, acuérdense que las variables, si yo les cambio, les reasigno su contenido, pues aquí ya no vamos a generar ningún problema. Por eso es importante cerrar las conexiones. Si yo dejo abierta la conexión, se puede quedar esta secuencia guardada siempre en la variable, porque no estoy cerrando la conexión. Si yo la vuelvo a mandar, puede reescribirse con lo que yo tengo guardada en la caché del servidor. Por eso estoy cerrando mi conexión. Entonces vamos a crear la instrucción SQL. Entonces, si ustedes recuerdan, para insertar algo, nosotros utilizamos insert into y vamos a ponerle el nombre de la base de datos. Ahora sí tenemos usuarios. Y vamos a utilizar la palabra clave set. Y nosotros, set. Y nosotros lo que podemos hacer a partir de aquí es utilizar las variables. Entonces, acuérdense que siempre ponemos, entonces va a ser nombre igual, y vamos a poner entre comillas simples, separado por coma, nuestra variable nombre. Ahora el siguiente va a ser correo igual, nuestra variable correo, siempre separado por comas, nuestra variable al campo user, nada más acuérdense que tiene que coincidir con los campos, son pares de datos. User va a ir mi variable usuario. No se olviden de poner las comillas, porque lo que va a hacer, antes de enviarla, vamos a imprimir la instrucción. Aquí nada más le voy a dar que no imprima ya esa instrucción, ahorita no me interesa que se imprima. Le vamos a poner el pass. Le vamos a poner que va a ser la variable que se llama contra. Ya tenemos, y aquí abajo su punto y coma. Cerramos la string y el punto y coma para cerrar el contenido de la variable SQL. Y le vamos a pedir que ahora nos imprima la variable SQL. Entonces acá me regreso, le doy recargar, le doy continuar. Y si se fijan, aquí ya me está creando la instrucción SQL. Insertar dentro de usuarios el juego donde diga nombre, me vas a poner la palabra Raúl, donde diga correo, me vas a poner su correo, donde diga usuario, me vas a poner su usuario, y donde diga pass, me vas a poner su password, ¿no? Hasta aquí, si se fijan, pues no hemos guardado nada absolutamente en la base de datos. Entonces, de nuevo, para poder guardar la información en la base de datos, ahora sí, vuelvo a pedirle que me incluya otra vez aquí abajo, incluye al archivo conexión.php, y una vez que ya está incluido, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a crear una variable que se llame resultado para guardar el resultado de mi consulta, o se podría llamar consulta. Acuérdense que la conexión está guardada en la variable conexión. Entonces le voy a dar que haga una conexión
Y de igual manera que aquí hice un query en el if, aquí pues yo voy a hacer exactamente eso. Un query pues es una consulta, es la palabra clave, es la palabra en inglés para consulta, y le voy a pedir que me pase a mi variable SQL, ¿no? Y ya la tengo ahí guardada. Y ahora lo que voy a hacer de nuevo es verificar si mi variable está funcionando o no está funcionando de manera correcta. Entonces voy a poder utilizar otra vez una estructura de control, un if, y ahora en lugar de hacerle como le hice aquí, que puse la instrucción y se guardó, yo ya la guardé antes, entonces le voy a decir que sí, resultado. Ahora, acuérdense que cuando nosotros guardamos esta instrucción aquí, PHP la convierte en un booleano, en un verdadero o falso. En PHP nosotros podemos negar algo con el símbolo de admiración. Es decir, si yo quiero acá arriba donde tenía el iset, que es sí, está definido, entonces haz esto. Pero si yo quiero hacer la instrucción contraria, basta con que yo lo niegue con el símbolo de admiración al principio. Esto se traduce como si no está, o sea, es una negación. El iset es si está, ahí se me fue la palabra, si no está nulo, si no está vacío, si está vacío, entonces haz esto. Y es el símbolo de interrogación simplemente es una negación. Estamos negando lo que está por delante. Entonces, si nosotros tenemos aquí abajo esto, aquí, si hay conexión, el resultado es true. Si no hay conexión, o si no se ejecuta la consulta, si la consulta falla, el resultado es false. Ahora, si yo pongo esto, ese símbolo, estoy negando el resultado. ¿Y esto qué me va a dar por resultado? Que si yo pongo eso y mi resultado es true, entonces esto significa, o esto se va a traducir a falso. Es decir, no ocurrió. Por otra parte, si yo niego una negación, si me devuelve un falso, esto se va a volver false, ¿no? Entonces yo aquí lo que voy a hacer es negar, porque a mí lo que me interesa es que me mande un error cuando la conexión no se llevó a cabo. Le estoy diciendo, si la conexión no se lleva a cabo, envíame un error. Si no, imprime registrado exitosamente. Entonces acá vamos a crear una variable que se llame error para que nos diga cuál es el error, y le vamos a decir guárdame la conexión y verifica cuál fue el error. Y dime, existe un error en dos puntos. Acuérdense el puntito para poder concatenar, y imprime la variable error. No me equivoqué. Ajá.
Ahí está. Entonces simplemente me estoy mandando un mensaje. Si mi consulta falla, como hace ratito que no se podía crear la base de datos, guárdame ese resultado. Si esta no fue exitosa, entonces en la variable error guárdame cuál fue el error y mándame el valor de ese error. Si no, simplemente dime que se registró de manera correcta, ¿no? Entonces ahora si guardo mi documento, entonces aquí vamos a seguir documentando. Entonces aquí estoy insertando los datos en la tabla. Ya creé la consulta SQL. Aquí ya la creé. Aquí vuelvo a abrir la conexión. Entonces abro una conexión con la base de datos. Para eso hago el include. Envío la consulta SQL, eso es lo que está haciendo aquí. Y finalmente compruebo mi consulta. Y una vez que ya comprobé mi consulta, pues lo que no se les puede olvidar es volver a cerrar la conexión. Entonces ahora sí me voy a mi proyecto, le doy continuar y dice que tengo un error en expected connection en la línea 38. ¿Qué demonios? Esta es la línea 38. Include. Porque escribí include en lugar de include. Include. Ahí está. Así le vuelvo a dar que se cargue. Y fíjense que me dice que está registrado exitosamente, ¿no? Eso quiere decir que si ahora sí me voy a mi base de datos y recargo la tabla usuarios, ya tengo registrado a mi primer usuario. Lo que les voy a pedir de tarea es que ya con su documento es que llenen su tablita con más datos y que creen ahora otro formulario, pero ahora lo que vamos a hacer con ese otro formulario va a ser, de momento lo único que quiero es que ustedes a un campo de la base de datos, al que ustedes quieran, le puedan, en lugar de insertar, le actualicen los datos. Entonces acuérdense que eso se hace con la instrucción update. Entonces la idea es que al final tengamos para la siguiente clase un formulario que aquí yo pueda poner, quiero actualizar el registro 1 y a lo mejor quiero actualizarle el correo o quiero actualizarle su nombre de usuario o su contraseña. La tarea es que lo hagan actualizando un solo campo para que la siguiente clase veamos qué sucede cuando yo quiero actualizar los demás campos y de qué manera me puedo facilitar la vida al hacerlo. Entonces eso sería todo por hoy. No sé si